Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariana Makoski. ¿Cómo están? Esta tarde está con nosotros la doctora Silvana Florencia Jasbeck. Ella se encuentra especializada en elecciones, es graduada de la Universidad Nacional de Córdoba, cuenta con un posgrado en Derechos Políticos y Electorales de la Universidad de Buenos Aires y esta tarde la, la hemos invitado a charlar con nosotros para tratar un tema que es por demás interesante y está directamente relacionado con la transparencia electoral en Argentina. En 2 meses aproximadamente vamos a comenzar con las PASO y después con las elecciones para el próximo gobierno. Y quería consultarle a Silvana que nos cuente un poquitito qué es IDEMOE, cómo ellos trabajan como veedores en las elecciones presidenciales de los distintos países en donde fueron consultados y cómo han ido participando en la República Argentina a través de a través de esta organización. Muy buenas tardes, Buenas Silvana, tardes ¿cómo a estás? todos. Bueno, un gusto compartir esta tarde con ustedes y bueno, y que se hayan visto interesados en lo que hacemos. Bueno, yo ya hice una presentación, María. eh, Después, bueno, el que quiera se puede ir presentando. Le comentaba a ella antes de iniciar esta charla que sea a modo de conversatorio, me pueden interrumpir, preguntar, así orientamos también a las consultas que puedan estar interesados en hacer. Bueno, yo fundo, digamos, junto a otros dos colegas, uno abogado y politólogo, en realidad politóloga, pero en realidad nosotros tenemos como si un grupo de politólogos y de abogados principalmente como profesión dedicada a estos temas, ¿no? Y también lo que sí tratamos de abrir en la integración es a distintas especialidades, porque bueno, que SIDEMO es un espacio de encuentro de personas interesadas en la materia electoral, donde lo que buscamos, nuestro desafío, nuestro objetivo es perfeccionar a través del Instituto de la Observación Electoral, que en Argentina se llama acompañamiento cívico y que vamos a desarrollar un poco esto, pero que en definitiva la actividad de observación electoral intentamos perfeccionar los procesos electorales y de alguna manera a través de esto mejorar la calidad de la democracia. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es un voluntariado cívico, plural, transversal, bueno, integrado, como les decía, principalmente por estas dos profesiones, pero con una mirada ciudadana importante, donde hay técnicos y otras profesiones muy abiertos hacia cualquier, incluso que no tenga una especialidad técnica, o sea, una formación específica, sino que su mirada nos interesa y la verdad que nos ha dado muchos resultados. La metodología es a través de esta actividad que a nivel federal la Cámara Nacional Electoral, que es la autoridad electoral que organiza las elecciones con competencia exclusiva en la materia, tanto en lo jurisdiccional como en lo administrativo, es la que hace unos años, en el año 2009, a pedido de algunas organizaciones y expertos en materia electoral, ha instituido lo que decidió denominar acompañamiento cívico. No sé si alguien alguna vez, ahora yo les consulto, ha participado de esta actividad. Creería que no, porque IDEMO es casi única en presencia federal. Después me contarán si hay alguno que participa de alguna provincia y ha podido tener contacto con algún acompañante cívico en alguna elección nacional. Y a nivel provincial, también en algunas provincias, diría yo casi todas las que pudimos participar, sí, ya ahí podemos hablar de observación electoral.
Y en general esta actividad está autorizada por, o sea, nosotros debemos pedir acreditación por quienes organizan las elecciones, o sea, en la justicia federal, ante la Cámara Nacional Electoral. Ahí podemos profundizar un poco porque ha variado esto, incluso para el año de la pandemia y este año, ¿no? Están avisando que cada solicitud se tiene que hacer en el juzgado, ¿no? Pero la Cámara lo mismo hace una supervisión, así que ahí entramos en un área media difusa que tenemos que resolver. En el caso de las elecciones provinciales que van separadas de las nacionales y no simultáneas, que también que se promueve la observación electoral, podemos hablar de Santa Fe, de Neuquén, en Córdoba, que en general no hacen invitaciones, pero sí acreditan observaciones electorales, o sea, tenemos diversos grados de, de compromiso con la actividad, ¿no? Entonces, también fuimos a Tierra del Fuego, a Salta, eh, y aquí en la ciudad de Buenos Aires, y ya me iré recordando, bueno, San Luis, ya sea porque convocan o nosotros solicitamos esa acreditación, y bueno, podemos participar tanto con referentes locales, que son observadores, no podemos estar afiliados a partidos políticos. eh, Después también podemos profundizar sobre eso, porque es una actividad que la mayor parte de los integrantes eh, vienen quizás un poco de alguna participación partidaria, de cualquier color que fuera, porque hay un interés en la política y hay un interés en conocer los procesos, pero quizás una desilusión respecto de la actividad de los partidos políticos, que bueno, en general, en muchos casos es inexistente, ¿no? Entonces, ahí Silvana, vemos el fenómeno, sí, perdona que te interrumpa. ¿Cuáles claro son que sí. los requisitos cívicos para poder participar de IDEMOE? Ese, especialmente ese, no estar afiliado a un partido político, eh, y, ¿Hay un y registro? no tener vínculos. Y sí, sí, como organización, para ser participante en IDEMOE con esa condición y no tener vínculo con un partido que la justicia lo pueda rechazar por denuncia de alguien, que eso hasta ahora no nos ocurrió, excepto que en un caso sí había una persona que no sabía que está, muchos que no saben que están afiliados, eso nos pasó, no pasa nada, se desafilian y punto, ¿no? Porque son afiliaciones muy antiguas, eso no es problema. Pero bueno, y tampoco nos ha pasado de que se postulen como eso y sean afiliados, nos ha pasado que los convocan de autoridad de mesa y quieren ser observadores, aunque siendo autoridad de mesa les paguen, ¿no? O delegados. Así que, y luego, como organización es necesario estar en el registro, que es un registro que la Cámara crea en esa acordada extraordinaria del año 2009, donde en realidad fue en el 2011, nosotros vinimos haciendo todo esto y la acordada surgió en el 2011. eh, este, mm, Crea lo que se llama el registro de entidades para la realización de la actividad de acompañamiento cívico, ¿no? Y ahí hace una serie de, mm, de artículos donde, bueno, explica qué es la observación, cómo debemos comportarnos, o sea, qué márgenes tenemos para trabajar y el espacio, ¿no?, de tiempo, ¿no? Que también es limitado, porque lo limita al día de la jornada electoral. O sea, si nosotros quisiésemos observar todo el proceso, otras etapas, debemos solicitarlo en cada una de esas instancias, ¿no? O sea, ante la autoridad que tuviera la competencia. Si es algo para observar, por ejemplo, el escrutinio ante la Dirección Nacional Electoral, escrutinio provisorio, o sea, y si son otras etapas, solicitarlo especialmente, pero solamente lo hacemos en la jornada electoral, o sea, el día de las elecciones, para lo cual nos dan una acreditación, ¿no?, que cargamos, que dice acompañamiento cívico, y ahí están toda la expresión, que les puedo mostrar algunas de esas, para que puedan reconocer. Y bueno, y contarles un poco la historia, ¿no? Porque la verdad es que una vez que se crea, nunca se le dio visibilidad. Es increíble que a veces yo también estuve, como que lo comentaste, con varios sombreros dentro de la materia electoral y formé parte, fui secretaria electoral del Federal de Catamarca en un interinato. Y a veces llegaban las credenciales y no saben ni qué es, ¿no? Los jueces federales que tienen la competencia electoral. Y los secretarios los primeros años, la verdad es que desconocían porque llegaban a las provincias y esto qué es.
Entonces, incluso la Cámara se arrogó la facultad de formar a los observadores, pero no los hizo, ¿no? No lo hace. Y tampoco le da visibilidad. Nosotros logramos con mucha incidencia y un poco de insistir que por lo menos figuren en el manual de las autoridades, de los fiscales, del comando electoral, la existencia de acompañantes cívicos, ¿no? Así que bueno, Silvana, eso como para contarles. te Sí, hago una consulta. ¿La acción de ustedes como observadores es vinculante? es una pregunta que en general siempre nos hacen y no. Los informes no son vinculantes, incluso lo dice la acordada. Son informes que se pueden tomar en consideración, pero no tienen ese carácter vinculante, sino de mera recomendación, ¿no? Son sugerencias a través de hallazgos que tenemos, que hacemos el día de la elección y que los plasmamos en un informe como para una consideración posterior. Y tiene ese carácter, ¿no? De sugerencia. Y lo que tenía también en mente preguntarte es, ¿por qué no se permite que haya personas que están afiliadas a un partido político formar parte de MOE si cuando, por ejemplo, hay elecciones presidenciales en terceros países, se convoca a representantes de distintos partidos políticos a ser observadores también de ese acto electoral? Bueno, te contesto, vamos a dar como una pequeña, un ABC de lo que es la observación electoral. Local, doméstica, que es la nacional, que la doméstica también abre ahí, o sea, sería la doméstica donde tenemos nacionales y locales, que son los que observan en sus propias provincias, universidades de las provincias, que tienen equipos de observadores que hacen la observación en su propio territorio, los nacionales que llegan a una provincia distinta, entonces hay un grado mayor de neutralidad, de objetividad, pero menos tiempo. Entonces nunca subestimemos el trabajo de unos y otros. Y en el caso de la observación electoral internacional, que puede ser hecha por organizaciones como la OEA, la Unión Europea, Carter, UNIORE, que es la Unión de Organismos Electorales de la región, o sea, de América, y entonces allí, o por ejemplo la COPAL, que es la unión de partidos políticos, que van representantes de partidos políticos que están nucleados en esa organización y que en cada país existe una reglamentación diferente. O sea, cuando se trata de casos como los que mencionas, que no suele pasar y no hay aquí en Argentina ningún tipo de observación electoral, hay invitados que llegan a Buenos Aires en los días previos de la elección y en general no se distribuyen en el territorio, sino que quedan por aquí y van quizás a la provincia de Buenos Aires. Vienen en ese carácter, porque nosotros en Argentina no tenemos incorporada la figura de la observación electoral internacional. Por eso no tenemos un despliegue de OEA, ni Unión Europea, ni Unión. Solo 3 países en América no están como nosotros, que son Chile y Uruguay y Argentina. El resto, todos tienen, ya sea o en la Constitución, como pasa en México, que tiene en su Constitución incorporada la observación electoral, y clasificado cada tipo. Entonces los internacionales somos invitados siempre, sea que por la OEA o sea que van por algún partido, se acreditan libremente, ¿no? Entonces, y en eso, bueno, en un marco de pluralidad lo hacen, pero están identificados como observadores de tal o cual. En otros casos es por ley y solo se invita a determinadas organizaciones. No hay una libertad de acreditación como si pasa en México. O sea, mañana cualquier persona experta que desee y tenga los recursos para ir, puede solicitar la acreditación por su cuenta o por alguna representación en la que esté nucleado, ¿no? Y lo podés manifestar y estar. Así que, pero en general, cuando hay vínculos políticos, no se los acredita como observadores electorales, sino como invitados y en esa característica, ¿no? Y en otros países no se acredita a miembros de partidos políticos, que igualmente no son partidos políticos de ese país, ¿no? Pero bueno, este, eso depende de la regulación de cada estado. Te quería preguntar cuál es tu vínculo con el Congreso de la Nación. Bueno, yo hace muchos años trabajo incluso el proyecto IDEMUER, con un proyecto pensado para el Congreso.
Y bueno, yo en mis antecedentes generé el primer programa de observación electoral que fue en la Defensoría del Pueblo de la ciudad. Lo presento porque traigo esta idea de mis experiencias ya como observadora, y incluso yo ya creo que ya había participado en OEA, y donde veo que había provincias perdón, estados, pero que con mucha fragilidad institucional y de calidad democrática, que en sus instituciones, que las defensorías del pueblo habían trabajado mucho en materia electoral y generado programas de observación electoral, o sea que tenían esta tarea, caso Perú, caso Honduras, en el caso de Guatemala. Así que me pareció interesante y lo planteé, y entonces hicimos esa primera experiencia. Luego viene esta resolución de la Cámara Electoral, hicimos con 10 abogados, o sea, que participaban de la Defensoría en el año 2009. Ahora ya es un programa importante que incluso ya ha trascendido a Buenos Aires, y que algunas defensorías en las provincias también lo hacen o participan en una federación que tienen de defensores. Luego, bueno, cuando surge esta resolución, capacité a Poder Ciudadano, que fue una de las que solicitó, ¿no? Nosotros todavía IDEMOE no existía, pero yo, digamos, como experta, y como que traigo ese know-how al país. Este, y bueno, en un programa así, bueno, con esto en el Congreso puede funcionar, ¿no? Así que ese es mi vínculo. Yo estoy en un área administrativa, pero siempre participando de las comisiones de asuntos constitucionales, porque me toca exponer cada vez que hay reformas, pero desde el plano institucional, ¿no? Así que, y bueno, en todas las reformas que hubo participé, porque lo que pasa es que la observación te da muchos insumos para poder plantear proyectos de legislativo y de reforma, y también hacer incidencia, y lo logramos, ¿no? Te podría contar algunos casos. Bueno, varios Primero, proyectos. primero me interesa que me cuentes también cuál es tu rol y cuál es tu participación dentro de la OEA. Que el otro día, charlando, me comentaste un poquito y me pareció muy interesante. Sí, bueno, resulta que, bueno, bueno, la OEA es como la meca, digamos, de alguna manera decir, es en la región, por sus metodologías de observación electoral. Nosotros, bueno, como IDEMOE, ¿no? En la institución, eh, nos nutrimos mucho de eso, o sea, seguimos los estándares de OEA, sobre todo en todas las metodologías. Ellos tienen, o sea, y tenemos, porque las misiones son ad hoc, te convocan y participas. En general, convocan expertos de los países, o sea, tenemos que estar representados todos los países, y también respetan cupos de género, de participación de pueblo originario, de discapacidad, o sea, de edades etarias, franjas etarias también, o sea, es muy interesante. Entonces, con eso conforman las misiones, y tenemos como un escalafón, ¿no? O sea, pues empezás como observador, luego como coordinador regional en cada misión que se arma para cada elección en cada país que es invitado, ¿no? La OEA. Y en esas misiones, bueno, hay expertos en distintas materias, y en las materias en las que están las metodologías, ¿no? O sea, grupos subrepresentados, por ejemplo, en participación y género, participación de las mujeres y género. Se monitorea también el financiamiento de los partidos políticos. Tenemos la expertise en justicia electoral, en tecnología, en medios de comunicación. Así que bueno, y a mí me ha tocado estar en todos los También. roles, digamos, eso menos jefe de misión por ahora. Tanto como observador, que es muy interesante porque hacemos el trabajo de campo, tanto como coordinador, como en una expertise que hice de género en Perú, y grupos Te, subrepresentados. te quería preguntar, vos mencionaste que estuviste como observadora en las elecciones en Bolivia y en Perú. En muchas sí he participado con la OEA, y vengo de Paraguay ahora. Y Paraguay es el primer país que, como país, ha votado una presidencial con voto electrónico, ¿no? No con una electrónica como Brasil, sino voto electrónico con soporte papel. Y bueno, sí, fui en Perú, estuve en Guatemala varias veces,
en Costa Rica, sí, bueno, en El Salvador, me preguntabas bueno, en Bolivia también, pero no cuando se generó un conflicto ahí con motivo del informe, donde sí ahí hubo un claro, una clara puesta en escena de, bueno, del choque de lo que podría ser un informe de observación electoral contra, digamos, la situación que se vivía en el país, ¿no? Que bueno, que es muy opinable y que generó, bueno, toda la situación de público conocimiento, ¿no? Así que a veces también pensamos que podemos hacernos alguna autocrítica respecto de nuestro desempeño y también de la utilidad de la observación electoral. Vos preguntaste, ¿son vinculantes? O sea, tenemos que repetir 70 veces lo mismo, hay un agotamiento en los informes porque a veces contamos las mismas cosas y no cambian, ¿no? Te hago una consulta, Silvana, ¿alguna vez estuviste en alguna observación por elecciones en un país musulmán? No, no, pero Salvador es un país donde bueno, hay mucha presencia, ¿no? De hecho, su presidente, bueno, tiene esos vínculos, ¿no? Pero no, no me tocó. No fui a países árabes, digamos, no me tocó. Pero hay una liga árabe de observación electoral, de autoridades electorales, ¿no? Son observadores. Los observadores naturales están agrupados, entonces están los africanos, los de la Liga Árabe, los de Venecia también. Y bueno, ellos salen a observar elecciones, ¿no? Las autoridades electorales en tiempos que no tienen, digamos, sus elecciones van a los países y se mueven. El presidente del partido al cual pertenezco, me acuerdo que en su momento nos contó que habían convocado a distintos referentes de los partidos políticos en la época en que Saddam Hussein tuvo que ser elegido en Irak durante la presidencia de Menem. Y lo característico y lo particular de esta intervención. Por eso te preguntaba si a vos te había tocado alguna vez ir a un país musulmán. Te hago una consulta. ¿Cuál de todas tus experiencias fue para vos la más rica? Bueno, mira, Guatemala fue una experiencia atípica porque, bueno, fue un pueblo originario, ¿no? Y la verdad que ahí sí hemos puesto un poco en riesgo hasta nuestra vida, a veces hablamos de ese asunto, tengo anécdotas, pero nos proveen un auto, pero no nos parecía que el auto estuviera en condiciones, o sea, de soportar lo que soportamos, ¿no? Son países intensos donde te pueden parar y pedir, o sea, hay piquetes, hay situaciones de gente armada, bueno, de paramilitares, y bueno, tengo que ahí llegar a un pueblo originario donde hay una total paz, donde quizás no lo puedas ver en ese momento, y en donde, bueno, Tu, se ex- entiende que, sí, tu experiencia en Bolivia, ¿qué tal fue? Yo viví bueno, 2 años, en mi 2 años experiencia, ahí. que no fue cuando yo fui, fue espectacular. Por eso yo digo ¿Ah, que a sí? veces hay que tener un criterio eh, este, a ver, técnico para poder en un punto y bueno, y en algún punto neutral para poder expresarse sobre el caso de Bolivia, ¿no? Porque yo realmente cuando fui, bueno, encontré, me tocó ir a La Paz, además, ¿no? Entonces ahí Viví se dos trata. años ahí. ¿Viviste 2 años ahí? ¿Y qué te parece? Mirá yo preguntando, ¿qué te pareció esa Y ciudad? primero fue difícil adaptarse a convivir en un lugar con una presión distinta, con el tema del agua Sí. y lo que, sí, lo que provoca. Venía la ambulancia cada rato al hotel, a mí me mandaban, porque como soy bueno, nací en Córdoba, pero mi tonada es más norteña porque yo me crié en Catamarca y a los 18 volví a estudiar a Córdoba, me recibí en Córdoba de abogada. Y entonces los lugares de altura, iba y volvía del alto todos los días, ¿no? No te apunabas. No, ni me descompuse.
pero sí, sí es dramático para mucha gente. Sí. Sí, yo me acuerdo que cada vez que viajaba de Buenos Aires a La Paz, 2 días en la cama, hasta que Y te que tocó tenía que... así como en un rol. Bueno, entonces allí también ves estos fenómenos sociales, ¿viste? Había como una reivindicación importante. O sea, Bolivia, innegable para todos los colores políticos, había tenido un gobierno que, bueno, que realmente yo por lo menos lo escucho de todos los sectores, hasta cierto excelente, digamos, bueno, productivo, próspero, donde hubo una reivindicación de los pueblos originarios, se llegó bien, pero bueno, luego el proceso de imponer la reelección complicó todo, ¿no? Entonces yo llego siempre a esa conclusión, que cuando los mandatarios intentan ya forzar las reglas de la democracia, digamos, que han sido consensuadas y todo eso, y forzarla, e incluso fue hasta poco estratégico desde lo político, porque bueno, nosotros sí observamos acá el voto de los residentes, como saben, Bolivia tiene la comunidad más grande de residentes está en Argentina. Al 4% significa el 4%. En una elección competida, observar el voto de los residentes es muy importante, o sea, se muestran muy interesados porque realmente puede ser el que le dé eso incluso en una segunda vuelta, ¿no? Y aquí, bueno, esas elecciones fueron en febrero, así que cualquiera que lo pensase, para cualquier color político, dice, ¿por qué han hecho si esto están en pleno carnaval? O sea, no hubo la participación que hubieran deseado y todos los planes salieron mal, ¿no? Y ahí empieza, bueno, todo lo demás que ya Pero conocemos, ¿no? la Constitución boliviana así lo permite, mientras que en Uruguay no. ¿Qué? ¿La observación Uru- electoral? no, 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 no. Eh, Uruguay no permite que los uruguayos residentes en Argentina voten. Ah, sí, sí, no, porque se cruzan. No sé si vieron ese fenómeno espectacular que es el buquebús gratuito. Y No, van y cruzan, sí, ¿no? Es tremendo y sí, no lo tiene, ¿no? Porque son poquitos y el voto en el exterior es una cosa también opinable, ¿no? Se hacen muchos esfuerzos y qué sé, pero bueno, ahora en Argentina, por ejemplo, los residentes, eso es un dato interesante que les puedo dejar en términos de esta elección y sobre todo de la ciudad autónoma. No sé si son todos de la ciudad autónoma. Va a haber 430.000 electores que están ya extranjeros que están incorporados en el padrón. Automáticamente han sido incorporados. Antes era porque se tenían que registrar, ahora cualquier extranjero ya está ahí registrado. Así que imaginen que el padrón de extranjeros es mucho más grande que el de varias provincias argentinas, ¿no? En Buenos Aires. Quizás muchos ni Silvana, sepan que están habilitados para votar. Silvana, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo está Sí, previsto el voto en el exterior? como siempre, con la boleta única en las embajadas. No, no hubo modificaciones. En su momento se intentó hacer un voto por correo, pero bueno, Por eso correo, si no me sí, equivoco, era en la época de sí. Macri. Ujú. Pero no. Volvió para atrás. Ujú. Sí, Ok. hasta mis últimas novedades sí. Y ahora que yo sepa, no, no hubo novedades. Estuvimos en una reunión ahora con el Ministerio del Interior y estamos como en la elección anterior, ¿no? No, no hay cambios. Y bueno, se vota con una boleta única, es interesante. Ahí se puede acceder entrando a conocerla, entrando a la página de la Cámara Nacional Electoral. En algunas partes tiene donde dice boletas y dice boleta en el exterior, ahí uno puede ver cómo está la diferencia, ¿no? Cómo está planteada una boleta partidaria y cómo está planteada para voto en el exterior. Porque está hecha también por provincias, ¿no? Hasta la categoría de legislador nacional. Las provinciales ya no. Es decir, que en el exterior también se ha podido votar para estas elecciones provinciales, No, en el exterior no se vota provinciales, solo cargos nacionales. solamente cargos Sí. nacionales. Ujú. Eduardo dice que es de Mendoza. Sí, ¿Cómo te Eduardo de va, Mendoza. Eduardo? Bueno, ahí Mendoza va a implementar la boleta única, así que vamos a ir, vamos a intentar ir. Estamos en eso, justamente, a seleccionar algunas provincias porque, bueno, como les digo, para nosotros un esfuerzo importante de un grupo de voluntarios profesionales o no, que lo que mejor hacen es poner su tiempo y ya está, ya llevamos 8 años haciéndolo,
pero si ustedes piensan, o sea, tenemos tiempos también, porque las elecciones son cada 2, que es bastante, y además las experiencias de las provincias. Y lo que hacemos también son observaciones, y en eso somos pioneros en el mundo, del tercer sector. O sea, fuimos al Colegio de Abogados de la Capital Federal, que son 100.000 matriculados o 60.000 activos. Hicimos, bueno, en la AMIA, en sindicatos, en el Colegio de Ciencias Económicas, o sea, Consejo de Ciencias Económicas. Nos ha tocado, bueno, propuestas de algunos clubes de fútbol. Así que bueno, esto también nos parece. Bueno, Lo y bueno, de tenemos otros a consejos, Eduardo. por ejemplo, los ingenieros industriales nos convocaron porque tenían elecciones complejas. Así que bueno, cuando quieren encontrar un poco de solidez en eso y después luego con el informe una asistencia técnica, nos buscan. Lo tenemos a Eduardo Giró, Eduardo. que quiere hacer, perdón, Eduardo Giró, que te quiere hacer una consulta desde Mendoza. Muy buenas Sí, tardes, Eduardo. ¿Te podés desmutear? Sí, Ahí. ahora sí. O sea, me has leído el pensamiento que quería hacer alguna pregunta porque no lo había pedido, pero ya que me lo permiten, Claro. eh, primero eh, tengo que decir que eh, muchas de ustedes creo que no habían nacido cuando yo ya fui candidato en elecciones aquí en Mendoza, no recuerdo en qué año, de la UCD. Así que los liberales en Mendoza, de la primera época, fuimos muy pocos y la verdad que éramos un poco lo raro. Ahora ya, evidentemente, han cambiado las cosas. Eh, yo quería hacer una pregunta que no sé si corresponde en este temario, pero yo observo, tengo 78 años, así que ya estoy un poquito retirado. Eh, hay una, eh, hay un gran desorden en todo lo que es la cuestión electoral. Eh, yo no sé cuántas veces habré votado, porque mi generación tuvimos una época que no se votó, cuando estaban en un gobierno militar, que no recuerdo cuál era. Pero siempre, por lo menos en Mendoza, los actos electorales han sido prolijos, tranquilos, de muy buena onda en los colegios. Pero yo ahora observo en general en el país, y verdaderamente me preocupa mucho porque estamos entrando en una zona, no sé cómo llamarle, de anarquía, de desorden, no sé si está provocado o no está provocado, y de gran incluso conflictos dentro de los mismos sectores de partidarios. Y no sé, a la oradora le pregunto, Sí. ¿cómo ves vos esto de una visión externa? ¿Estamos verdaderamente en un desorden, un próximo desorden electoral? Sí, es una excelente pregunta, ¿no? Mira, nosotros incluso no tenemos esto, la negación a la observación electoral y otras cuestiones incluso de financiar instituciones que dediquen su formación, experiencia a cuestiones electorales o vinculadas al perfeccionamiento de los procesos y a la calidad democrática, no tienen financiamiento porque se supone que es un país que en este sentido no ha dado muestras de ilegitimidad o de fraudes o de situaciones de no paz, digamos, en el manejo de, la organización de las elecciones, ¿no? En términos estrictamente de la organización o lo que sería la gobernanza electoral, o también le llamamos gestión electoral o administración electoral. Eso quizás, a ver, definirlo como que va en piloto automático, yo que fui parte, o sea, de la justicia electoral, un poco cierto es,
pero la justicia electoral se limita a la producción legislativa y la verdad es que hay un punto en donde sí hay como que lidiamos entre el conservadurismo en temas electorales, como que también este, y no ayornamiento a los tiempos, ¿no? O sea, que nos quedamos con las mismas autoridades, piensen que además bueno, son inamovibles, cosa que no pasa en ningún lado, ¿no? O sea, nosotros bueno, tenemos jueces federales bueno, que están hace bastante tiempo, que además tienen la competencia, no tienen competencia exclusiva, con lo cual la dedicación a lo electoral es mínimo. Y entonces, ¿qué vemos nosotros? Que estamos llegando como que tienen un montón de facultades que no están usando, ¿no? Las elecciones salen bien, pero estamos rozando, si te tengo que ser honesta, alguna preocupación en relación a, por ejemplo, el abstencionismo de autoridades mesa. O sea, Buenos Aires va a tener elecciones concurrentes con 2 instrumentos de votación. Eso va a ser dificultoso, salvo que cada vez se paga más para que una autoridad concurra el día de la elección. No tener autoridades te complica el proceso, las actas no salen del todo, no salen como tienen que salir. Una observación de la OEA acá, como fue en Bolivia, sería dramático, porque realmente no tenemos una buena producción de actas, son manuales, los números no se ven bien. Pero a pesar de eso, lo más importante es que está legitimada por los partidos políticos, con lo cual eso no nos ha traído conflictos y tampoco, digamos, presentaciones de irregularidades o fraudes posteriores a los 48 horas judiciales, ¿no? Presentaciones serias judiciales que permitan establecer, aunque sea un fallo, que te diga, bueno, esto sí no funcionó bien. Entonces, allí es donde podemos hablar de que hay un sistema que funciona, en el que la gente, que lo más importante es que la gente confía, es lo que por lo menos decimos, que la gente confía, cree en el sistema electoral, le gusta participar, pero además no hay una activa presencia de presentaciones o demandas o reclamos posteriores a la elección, ¿no? O sea, los cuestionamientos son un poco mediáticos. Y luego que eso pasa, la crispación, la pasión del momento, ¿no? Por no decirlo en términos un poco más vulgares, se terminó. Entonces, y eso pasa y quizás algunas cosas sí ya estemos en condiciones de corregir. La verdad que sí. Intentamos hacerlo en algunas reformas, pero bueno, no se logra, ¿no? Hace tiempo que no se hace una reforma integral. Esto de ir y volver de los parlamentarios Mercosur, ir y volver en el instrumento de votación de acuerdo al oportunismo, dispersar elecciones o separarlas por oportunismos políticos, no termina de ser. Tener poco control sobre lo que ocurre en las redes, ¿no? Hay una serie, no tenemos monitoreo en tiempos reales de lo que ocurre en redes, ¿no? Y fuera de los plazos de campaña. Bueno, otras cuestiones que ustedes pueden llegar a ver en países donde ya están impedidas, ¿no? O bueno, algunas medidas afirmativas también que tienen que ver con la participación de diferentes sectores, en especial las mujeres. Tengo una pregunta de Adrián. No sé si Adrián la querés hacer vos o preferís que yo la diga. No sé si está habilitado con su micrófono. Muy buenas tardes. Adrián, ¿podés hablar? No, aparentemente no. Bueno, lo digo yo. Dice, ¿la transparencia que ven es solo en el momento del acto eleccionario o también incluye las afiliaciones y definición de las candidaturas? Bueno, eso es lo que al inicio les comentaba. Nosotros la acreditación que recibimos, la autorización que recibimos es para hacer apreciaciones durante la jornada electoral en sus etapas, ¿no? De apertura, desarrollo y cierre a veces. Y luego depende de cada distrito y el escrutinio ya depende del Ministerio del Interior, que en general nos invita. Esto como sí fue expandiendo desde el 2011 hasta ahora se ha como habilitado de alguna manera, siempre lo estuvieron, pero como que se los empoderó un poco más a los juzgados para decidir sobre esto. Entonces, por ejemplo, Capital Buenos Aires, la doctora Servini descubría
o sea, Capital, Ciudad de Buenos Aires, no acepta la observación, ni la apertura ni el cierre. Y en la pandemia directamente dijo solo, o sea, una absurda resolución diciendo que los observadores podían estar solo afuera del recinto de votación, ¿no? Pero bueno, a su vez, o sea que un juzgado gran organizador de elecciones, digamos, nosotros valoramos muchísimo el nivel, o sea, como contracara, pero tiene esta cuestión de que tiene una negación con el tema de la observación tremenda, pero por otro lado podríamos llegar a hacer realmente buenos informes porque sí tienen producciones. Pero bueno, finalmente nos dejan, pero estar así como custodiados con los gendarmes. Y hay otro extremo, ¿no? De total libertad, como nos ha pasado en Santa Fe, para elecciones nacionales, ¿no? Donde el juez hasta nos ha mandado el listado de escuelas, ¿no? Enorme, para que nos pudiésemos distribuir con total libertad y acceso sin tener que anticipar dónde estamos. En otros lugares nos piden eso, bueno, digan dónde van a estar, porque nosotros, o en otros nos ofrecen qué lugares ir. Y bueno, y en la mayoría pudimos observar tanto la apertura, que en realidad son las partes más importantes, ¿no? En realidad la apertura, el desarrollo ya está encaminada la elección, lo que más importa. Y después el cierre, ¿no? El cómputo de la mesa y la clausura, que es lo que puede ser más interesante. Así que bueno, pero siempre todo dentro del día de la elección. Nosotros no podemos observar otras instancias, digamos, desde oficialmente. De ahí que nosotros podemos decir o alguna cuestión respecto de alguna inconveniente que surja en el proceso, sí, ¿no? Por supuesto. Pero lo hacemos en forma autónoma, ¿no? Como una entidad de la sociedad civil que tiene personería jurídica y que tiene un objetivo para existir. Última pregunta y te libero. Sí. ¿Cómo es la observación en el voto electrónico? Bueno, igual que todas, no tiene ningún tipo, o sea, todo ese proceso que les conté, las acreditaciones son exactamente iguales. Lo que nunca desconozcan ni subestimemos la observación ciudadana, porque la mirada ciudadana, aunque tenga el componente tecnológico del cual desconocen hasta las propias autoridades electorales, y todos en realidad, todos nos fuimos formando, pero hay una dependencia cuando hay una elección con tecnología, ¿no? O sea, eso lleva un tiempo. Hemos visto que en Paraguay se han formado los técnicos desde los tribunales, o sea, la autoridad electoral tiene sus propios técnicos ya formados que ante un inconveniente con la máquina lo pueden resolver, pero bueno, aquí en Buenos Aires eso no, la empresa provee de un técnico en cada establecimiento ante una situación así, hay mucha dependencia, esa es la desventaja que podría tener y por supuesto tiene muchísimas más ventajas en términos de la exactitud en el cómputo, la velocidad en el escrutinio y la quizás que nunca hay que desconocerla, que siempre las elecciones tienen que estar fiscalizadas, siempre tiene que haber presencia de fiscales, puede haber un poco más de relajo, digamos, en términos de eso, ¿no? Lo mismo respecto de las autoridades que tienen que por ahí ir a controlar si están las boletas en un cuarto oscuro, bueno, aquí esto no ocurre. Entonces, bueno, todos los demás aspectos que se observan, ¿no? Que tienen que ver con todos los ítems que hacen a la integridad de una elección, a ver, les puedo decir, en la apertura que hayan llegado todos los materiales, en el desarrollo que el elector entienda lo que está la oferta electoral, conozca el instrumento, que haya fuerzas de seguridad o no, y al final si realmente conocen los procedimientos, si hubo capacitación, son todas las variables que podemos tener, existen en cualquier instrumento de votación. Así que en ese sentido es igual. Podés contar con algún técnico para que esté en las salas para ver cómo se hacen los monitoreos, las auditorías de las máquinas, igual. Pero en general, cualquier ciudadano también puede acceder a observar votos electrónicos, ¿no? Silvana, te agradezco muchísimo tu participación. Sé que sos una mujer muy activa. Voy a pedirte que después me dejes tu link de la organización, porque seguramente van a haber personas que quieran formar parte de la misma. Una vez más, mil gracias por la labor que haces y por haber estado
a tiro Sí. para acomodar tu agenda y darnos este espacio para conocer de qué se trataba IDEMOE y su participación en nuestra sociedad. Sí, bueno, yo les agradezco también el interés, sepan que IDEMOE ya lleva como unas 90 elecciones de todas esas categorías que les conté, observadas, que creería, bueno, somos como que en eso lo único que podemos construir es prestigio, así que siempre están invitados a participar en la medida que bueno, tengan estas condiciones. Y ahí en la página es www.idemoe.org y hay un link de contacto, y si no, a través de María, lo que ustedes deseen consultar, nosotros, bueno, ya sí estamos también instalados en la región, así que bueno, aquí disponible para cualquier otra conversación. Les agradezco Fantástico. mucho. No, por favor. Muchísimas gracias a todos los que participaron en la tarde de hoy. Abrazo. Quiero contarles que el 23 de mayo vamos a estar con el ingeniero Aníbal Colombo hablando sobre la recuperación de los campos y las represas de llanuras. Son ustedes muy bienvenidos, que tengan una excelente noche. Chau. Adiós. Chau, chau. Chao.